Hola chicos y chicas, que no me olvido de vosotros tampoco. No os he mencionado en los capítulos anteriores y me imagino que os sentiréis un poquillo, pero estáis ahí y sois muy buenas también trabajando con diseño y modelado 3D. ¿eh? Bueno, la clase de hoy se va a centrar un poquito en lo que es el movimiento en Blender. Ya vamos a interactuar por fin. Hay cosas que me gustaría ver antes, pero voy a adelantarme esto porque yo también he estado a ese lado de la cámara, de la pantalla. Yo también he querido trastear desde el primer momento y entiendo que, bueno, pues que clases consecutivas con mucha base teórica al final acaban haciendo que huyáis despavoridos de las clases, ¿no? Entonces vamos a empezar a interactuar un poquito. Voy a ir intercalando un poco estas clases con la parte teórica que todavía falta y que es una base importante que tenéis que tener ahí, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que vamos a ver es una palabra que vais a estar hartándoos de escuchar mal, ¿de acuerdo? Es la palabra ortográfica u ortogonal. Bueno, pues son cosas completamente diferentes, ¿vale? En lo que a perspectiva se refiere, y es por ello por lo que hago hincapié en esta parte, la palabra correcta es ortogonal, ¿vale? Vais a hartaros de oír en mogollón de tutoriales las vistas ortográficas. Bueno, ortográfico u ortográfica hace referencia a la ortografía, ¿de acuerdo? Mírame bien, mírame bien, por favor. Mira, ¿lo ves? Ortogonal. Proyección ortogonal, ¿vale? Que hace referencia a la vista, ¿vale? Y otra cosa completamente diferente es ortográfico u ortográfica, que pertenece o es relativo a la ortografía. Lo tenéis ahí puesto, ¿lo veis? Está ahí. Bien. Lo tenéis aquí, proyección ortogonal. Proyección que resulta de trazar todas las líneas proyectantes perpendiculares a un plano, ¿vale? Así que nada, cuidado con esto, por favor. Venga, vamos a lo que interesa. Bien, ahora vamos a ir con lo que toca. Toca Blender, bien. Y vamos a empezar un poquito con las dos formas de ver los objetos en la pantalla, que sería con una vista en perspectiva y una vista ortogonal. Bien, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Bien, la vista en perspectiva es lo que estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Por cierto, os he puesto ya aquí abajo el chivato de las teclas que voy a ir pulsando y de los botones que puso del ratón. Y bueno, para que veáis lo que voy haciendo. Retomo el tema. En la vista en perspectiva es lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla, donde somos capaces de distinguir un objeto tanto a lo largo, a lo ancho y a lo alto perfectamente. ¿Vale? ¿Qué es una vista ortogonal? Una vista ortogonal es una vista en dos dimensiones. ¿Vale? Esto es una vista ortogonal. El objeto en pantalla se presenta completamente plano. Y como veis, la malla de fondo se adapta para darnos una visión de cómo es el objeto ortogonalmente. Pero está en dos dimensiones. En el momento que nosotros nos movemos de aquí, seguimos viendo... Lo tenéis aquí arriba, ¿vale? Ortogonal. Seguís viendo el objeto, pero el objeto está deformado, no se ve correctamente, se ve con este tipo de vista. En algún tutorial he oído por allí que es la vista que le gusta a los ingenieros. Me parece una buena anotación. Bien, esta es la vista normal. Habéis visto que ha variado un poquito el cuadro, ahora ya sí se ve su perspectiva perfectamente, ¿vale? Alto, largo y ancho. ¿Cómo nos desplazamos dentro de Blender? Una vez que ya tenemos estos dos conceptos claros, nos podemos desplazar de varias maneras. Podemos utilizar el ratón acompasado con el teclado, ¿de acuerdo? ¿Cómo utilizamos el ratón para movernos? Bueno, ya habéis visto en algún vídeo anterior y en este mismo, según os estaba mostrando esto, la función de rotar. La función de rotar es con el botón central del ratón. Si yo lo dejo apretado y muevo el ratón, me voy moviendo por la escena. Y voy rotando alrededor
del centro del escenario. Porque si yo pincho esta luz y giro, veis que no se centra la vista en el objeto, sino que se está centrando en ese cursor que tengo ahí, ¿vale? Es fácil configurar que en lugar de rotar en torno al centro de la escena, se pueda rotar en torno al objeto. Y es una de las cosas que vamos a ver luego más adelante. ¿Qué más opciones tenemos para movernos en la escena? Bueno, hemos rotado. ¿Cómo nos desplazamos a un lado y a otro? Bueno, pues eso lo hacemos con la tecla Shift, que es la tecla que está justo encima del control, ¿vale? Y con el botón central del ratón. Si lo apretamos y movemos, veis que ya no estoy rotando, sino que me estoy desplazando por la escena. Esto oiréis decir que se llama panear, ¿vale? Porque viene de pan en inglés, ¿de acuerdo? Y es el desplazarse por la escena. Bien. ¿Qué más tenemos? Nos podemos acercar y nos podemos alejar en la escena. ¿Cómo lo hacemos? Con la rueda del ratón, así, acercándonos, o bien con la rueda tirando hacia atrás, alejándonos. Bien. Bueno. Y si puso la tecla control y el botón central, hago lo mismo. Con lo cual tengo dos opciones para hacer zoom con el ratón. Bien la rueda o bien pulsando control y desplazando el ratón con el botón central. ¿Qué más opciones tenemos para movernos? Porque todo esto, he dicho, era una de ellas. Otra es utilizar esto de aquí, que es un manipulador, y que oiréis que son gizmos, que es la palabra inglesa, ¿de acuerdo? Si os fijáis, según pongo el ratón por aquí, se ilumina un círculo alrededor de todo el manipulador y cuando me posiciono sobre cualquiera de las letras se ilumina, ¿vale? Bien, si yo pincho en cualquier sitio de este círculo y muevo el ratón, roto, ¿vale? Estoy rotando la imagen. Ahora bien, yo quiero ver desde el eje X el objeto. Y daros cuenta lo que pone aquí. Ortogonal. Lo han traducido bien al castellano, ¿eh? Ortogonal, ¿vale? Son vistas ortogonales. Si yo pulso la Z, por ejemplo, para verlo desde el eje Z, ya lo estoy viendo desde arriba, ¿vale? Ortogonal. Y desde la parte inferior del eje X, ¿vale? Y de esta manera pues podemos ir viéndolo. Al momento que yo pulso cualquier tecla para seguir desplazándome, salgo de la vista ortogonal y entro en la vista en perspectiva. Bien, tengo estos gizmos o estos manipuladores, pero también puedo utilizar estos botones. Esto es el zoom. Si yo pincho aquí con el botón izquierdo y muevo el ratón, me hago zoom hacia adentro o hacia afuera de la escena, me alejo o me acerco, ¿vale? Si lo que hago es pinchar en la mano, lo que hago es desplazarme. ¿Vale? ¿Lo veis? Bien. ¿Qué otras vistas tenemos? Porque no solo está la ortogonal y la vista en perspectiva, tenemos la vista de la cámara, ¿vale? De este objeto que hay aquí. Entonces, si yo pincho aquí, me lleva a la vista de la cámara. ¿Y cómo salgo de ella? Pues moviéndome en cualquier sentido, ya sea desplazándome o rotando. Voy a rotar. ¿Veis? Ya me he salido de la cámara. ¿Qué más tenemos aquí? Pues para alternar entre la vista en perspectiva o la vista ortogonal. Hago un clic, vista ortogonal. Hago otro clic, vista en perspectiva. En inglés es un toggle, ¿vale? En castellano un alternador, un interruptor, un conmutador. Yo utilizo la palabra alternador, ¿vale? Alterno entre una vista y la otra. Bien, ya hemos visto que a través de los gizmos, de los manipuladores y a través del ratón y el teclado me puedo mover. ¿Qué más opciones tengo? Bueno, en esta vista en la que nos encontramos, aquí tenemos un pequeño menú donde tenemos
opciones para manejar la vista. Podemos ir hacia el objeto que esté seleccionado y se centrará en él con un atajo numérico que es el punto, o sea, un atajo del teclado numérico que es el punto. Podemos ver todo lo que hay en la propia escena, que es enmarcar todo. Esto en inglés viene como frame, que lo puedes traducir como marco o lo puedes traducir como fotograma, ¿vale? En este caso es como marco, enmarcar, frame all, enmarcar todo, frame selected, enmarcar seleccionado, ¿vale? Aquí podemos alternar también la vista entre una vista ortogonal, perfectamente traducido al castellano, y una vista en perspectiva, o bien alternar entre una vista local y una vista global. ¿Qué es una vista local? Que no os lo he explicado. Bueno, tú imagínate que tenemos una escena súper complicada y que nos queremos centrar en un objeto en concreto para trabajar sobre él. Pues tan sencillo como seleccionarlo, ¿vale? Y ahora, bien a través de este menú, vista local, alternar vista local, o bien con la barra de división del teclado numérico, ping, se centra en el objeto y lo resalta, ¿vale? Este es el que tenemos seleccionado y se centra en él. Si yo quiero volver a... por cierto, disculpad, aquí arriba os hace una indicación de que estamos en vista local. Si yo me alejo, fijaros que la cámara y la luz han desaparecido de la pantalla. Siguen estando en el fichero. No los hemos borrado ni nada por el estilo, simplemente han desaparecido, se han ocultado para que tú puedas trabajar perfectamente con este fichero, con este objeto, ¿vale? Bien, si yo vuelvo a pulsar esa barra de división o bien me voy a través del menú, recupero todos los objetos de la pantalla y ya estoy en una vista global. Bien, seguimos. Hemos visto cómo movernos por el espacio con el ratón y el teclado a través de los manipuladores. También aquí tenemos los diferentes puntos de vista. En este menú de vista tenemos diferentes opciones, incluso la vista de cámara, ¿vale? También está aquí. ¿Y qué otras opciones tenemos? Pues tenemos lo que son los atajos de teclado. Tratad de aprendéroslos porque son súper útiles, os van a ahorrar muchísimo tiempo a la hora de trabajar. En este caso los atajos de teclado están en el teclado numérico. Nosotros tenemos las teclas 1 para hacer una vista frontal ortogonal, ¿vale? Tenemos la tecla 3 para hacer la vista desde la derecha ortogonal. Tenemos la tecla 7 para ver de forma desde arriba ortogonal el objeto. Y el 9 que lo que hace es invertir la selección. Si estoy en la parte superior, yo ahora pulso el 9 y me voy a la parte inferior. Todo esto os lo está archivando aquí arriba en el encabezado, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué otras teclas tengo? Porque me he ido a las 4 esquinas del teclado numérico, ¿vale? 1, 3, 7, 9. El 5. La tecla número 5 lo que hace es alternar entre una vista ortogonal y una vista en perspectiva. Ahora mismo estamos en ortogonal, le doy al 5 y ahora estamos en una vista en perspectiva. Le vuelvo a dar y recupero la vista ortogonal, ¿vale? Y luego, ¿qué teclas nos quedan? Nos quedan el 2, el 8, el 4 y el 6. Estas teclas es como si fueran las flechitas, ¿vale? Que nos permiten ir desplazándonos hacia la posición en la que se encuentran en el teclado numérico. Sí, por ejemplo, si yo le doy al 6, me voy a ir desplazando hacia la derecha, ¿de acuerdo? Poquito a poco, ¿vale? Si recordad que estoy en una vista superior, ¿vale? Si yo le doy al 4, roto hacia la, o sea, roto, me desplazo hacia la izquierda, ¿vale? Si yo le doy al 2, roto hacia abajo, o me desplazo hacia abajo, mejor dicho, y si le doy al 8, me desplazo hacia arriba, ¿vale? Bien. ¿Qué más opciones tengo?
Bueno, ya os he dicho que si yo le doy al 1, por ejemplo, que tengo la vista frontal y le doy al 9, me voy a la vista trasera. Uy, perdonad, que le he dado al 0. Bien, mira, me viene al pelo. Con la tecla 0 vemos la vista de cámara. Si le vuelvo a dar al 0, vuelvo a donde estaba. Bien, os estaba explicando. Si yo le doy al 1, tengo la vista frontal. Y si desde aquí le doy al 9, tengo la vista trasera ortogonal. Entonces, si lo que quiero es directamente ir a la vista trasera, en lugar de hacer las dos combinaciones de teclas, ¿vale? Me voy a salir de esta vista y voy a utilizar la tecla control. Si yo hago control 1, me voy directamente a la vista trasera. Es como hacer el 1 y luego el 9 directamente en el teclado numérico, ¿vale? Si yo hago un control 3, en lugar de ver la vista desde la derecha, veo la vista desde la izquierda. O si hago un control 7, veré la vista inferior en lugar de ver la vista superior, ¿vale? Bien, y yo creo que con esto hemos cubierto todas las maneras que tenemos disponibles para podernos desplazar por la escena. Es un poquito tedioso. Os recomiendo que trabajéis en esto un poquito para ir cogiendo holgura, para luego cuando ya vayáis a empezar a trabajar, si no lo habéis hecho nunca, que os sea sencillo, ¿vale? Al principio cuesta mucho el ir moviéndonos y el ir desplazándonos por la escena hasta dar con la forma adecuada para llegar a donde queremos llegar. Por eso os digo que, bueno, trastead un poquito, ¿vale? Ahora os voy a poner una chuletita con todo lo que hemos visto a continuación, pero no me quiero ir sin deciros cómo hacer, cómo configurar Blender para que cuando yo rote lo haga sobre el objeto que me interesa hacerlo, que ahora mismo, como veis, no lo está haciendo. Me voy a ir al menú de preferencias dentro de editar, ¿vale? Y si aquí en este menú me voy a esta opción de navegación, tengo la posibilidad de orbitar en torno a la selección. Lo marco, ¿vale? Recordar que a mí se me están grabando automáticamente las opciones. Y ahora mismo el objeto está allí y si yo orbito, fijaros que ya sí está orbitando en torno al objeto seleccionado. ¿Vale? Ahora selecciono el cubo, orbito y ya estoy orbitando en torno al objeto seleccionado. Y lo mismo me pasará con la luz. Me he acercado para que veáis que orbita en torno a la luz, no en torno a ningún otro objeto, ¿vale? Bueno, y con eso es todo. Ahora vamos con el resumen y, bueno, sed buenos, portaros bien, ¿de acuerdo? Bueno, chicos y chicas, vamos con el resumen del día de hoy, ¿vale? Hoy hemos estado viendo unas cuantas cosillas que son bastante interesantes para podernos desplazar a través de la pantalla. En primer lugar, hemos visto las combinaciones que tenemos, tanto de ratón con el teclado, ¿vale? Para podernos mover rotando y desplazándonos por la escena. ¿Qué más hemos estado viendo? Hemos estado viendo cómo poder hacer zoom acercándonos y alejándonos a los objetos o a la parte que nos interese dentro de la escena. También hemos visto los diferentes manipuladores que tenemos en el lateral de la ventana y cómo poder trabajar con ellos, cómo interactuar con esos iconos y manipuladores. Y también hemos estado viendo en el menú de vista las posibilidades para poder ir alternando las vistas de la pantalla, ¿vale? En el espacio. ¿Qué más hemos ido viendo? Hemos ido viendo también atajos de teclado. Y lo más importante de todo de esta lección, por fin hemos empleado correctamente una palabra ortogonal, ¿vale? En lugar de aquella que ya no voy a mencionar, la palabra que no debe ser mencionada, ¿vale? Chicos, portaros bien, chicas, sed buenas, hasta luego.